Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Dios les bendiga a todos, hermanos. Es una bendición estar aquí para poder escuchar la palabra de Dios una vez más, por pura gracia y misericordia de Él. Dios bendiga al hermano que nos visita hoy. Es un gozo, hermano, verle, tenerle, escucharle lo que usted dijo. Y creo que todos somos importantes dentro de este reino, y principalmente aquellos que, como usted, llevan las buenas nuevas de salvación por muchos lugares. Así es que, mis hermanos, hoy vamos a hablar bajo el tema la Iglesia de Jesucristo y su trayectoria sobre esta tierra. Mateo capítulo 13 registra 13 parábolas proféticas que vamos hoy a desglosar. Quizás no con tanto detalle, pero sí vamos a sacar lo fundamental para poder entender y conocer la Iglesia de Jesucristo. Aquí no venimos a hablar de iglesias católicas, ni mormonas, ni evangélicas, ni nada de eso. La Iglesia de Cristo no es ni católica, ni evangélica, ni mormona, ni sabática, ni ninguna de las tantas sectas que hay en la tierra. Simplemente ella es la sencilla Iglesia de Jesucristo, a quien se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía, y así sucesivamente, por lo menos en la Biblia 3 veces se les llamó cristianos. Ese es el nombre original de ella, la Iglesia cristiana. Y ser cristiano es ser como Cristo, pensar como Cristo, ver como Cristo, desear lo que Cristo desea, hacer lo que Cristo haría, ir donde Jesús haría. Es la Iglesia cristocéntrica. Entonces nuestro tema será la Iglesia de Jesucristo y su trayectoria en esta tierra. Mis hermanos, bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, porque hoy vamos a escuchar una nueva palabra, como es de costumbre en el Señor. Cada día son nuevas sus misericordias, son nuevas sus revelaciones, y cada día necesitamos una nueva palabra para poder vivir. Si hoy no escuchamos una palabra, el día que no escuchemos una palabra de Dios nueva, ese día morimos. Pero no nueva en el sentido de que sea moderna, porque Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál era el mandamiento nuevo? Ok, pero ese mandamiento no era nuevo. Y sí era nuevo. ¿Por qué era nuevo? Porque era un mandamiento que se había olvidado, ido a la historia. La gente estaba viviendo una etapa de vida donde había olvidado amar a la manera de Dios. Pero el mandamiento es viejo porque es antiguo. Desde el principio de Caín y Abel, Caín tuvo que haber amado a Abel. Por eso Dios le dice: oíme, Caín, ¿dónde está tu hermano? Es decir, el amor que deberías de tener hacia él, ¿dónde está? Dios siempre reclama, y la sangre del justo Abel siempre clama. Por eso no es necesario defenderse en el Evangelio. La sangre del justo clamará, y el juez se vengará. Eso será seguro. Mateo capítulo 13, verso 1 hasta el versículo... Bueno, todo el capítulo, pero no lo voy a leer todo. Hay 7 parábolas, por favor. Parábola número 1, capítulo 13, verso 1. Dice ahí, parábola del sembrador. Esa es la primera parábola. La parábola del sembrador. Pero la segunda parábola está en el verso 24, la parábola del trigo y la cizaña. Y la tercera parábola está en el verso 31, que es la parábola de la semilla de mostaza.
Y la cuarta parábola está en el verso 33, que es la parábola de la levadura. Y la quinta parábola está en el verso 44, que es la del tesoro escondido. Y la sexta parábola está en el verso 45, es la perla de gran precio, y la séptima es el 47, la red. Mis queridos hermanos, entended. La iglesia de Jesucristo tuvo un inicio, tuvo una continuación y tendrá una culminación en esta tierra. Y aquí, cuando el Señor está narrando estas 13 parábolas proféticas, todavía la iglesia no ha surgido. Pues la iglesia inicia en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés, porque en Mateo 16, 18 Jesús había anunciado ya y dijo, había anunciado el surgimiento de su iglesia, pero él solo lo anunció. En Mateo 16, 18 dijo en adelante, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De paso digo algo, el surgir de la iglesia era el surgir de una gran batalla. Una gran batalla donde todito el infierno vendría contra ella. Era seguro que el infierno vendría contra ella, pero también era seguro que la iglesia iba a vencer sobre el infierno. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, por tanto no es la iglesia de ningún maldito pastor de la tierra. Edificaré mi iglesia, no es la iglesia de ningún concilio, es la iglesia de Jesucristo, la cual él ganó con su propia sangre. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, no dijo que no atacarían, dijo que no prevalecerían. Lo que indica que el infierno iba a atacar, pero no iba a vencer. Porque como textos, como está escrito en la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. También dice la Biblia que ninguna maldita arma forjada prosperaría contra el pueblo de Dios. También está escrito que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Dios levantaría bandera. Y Jesús dijo estas palabras, los que están en manos de mi Padre, nadie los arrebatará. Y el apóstol dijo también, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, Jesús habló del surgimiento de su iglesia. Dijo esta palabra, yo edificaré. No dijo yo ya edifiqué, ni tampoco dijo estoy edificando. Yo edificaré, es una expresión futura. Pero en esencia, aunque Cristo era el que llegaría a edificar la iglesia, Cristo lo iba a hacer a través del Espíritu Santo. Y esto inicia en Hechos 2, a través de Pedro. Por eso Jesús, después que dice, yo edificaré mi iglesia, dice, y a ti, hablándole a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que hagas también abajo será hecho arriba. ¿Por qué le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves? Porque era Pedro el primer apóstol que se iba a poner de pie en Hechos 2. Cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés, cuando aquella gran multitud dice, están borrachos, están ebrios, Pedro dice, no es que están borrachos, lo que pasa es que el profeta Joel habló hace unos años atrás y profetizó dicho evento. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre ancianos, sobre niños, sobre jóvenes, sobre siervas y profetizarán. No están borrachos. Y se añaden como 3,000 y la iglesia comienza a nacer. Así que esta iglesia de la que Jesús hace mención en Mateo 16 y la cual inicia en Hechos 2, Jesús hace una narración profética de cómo sería la iglesia de inicio a fin en estas 13 parábolas proféticas. La primera parábola, que es la del sembrador, marca el inicio de la iglesia. Las siguientes 3 parábolas, que son la cizaña, la mostaza y la levadura, marcan la continuación de la iglesia a través de los años.
Y las últimas 3 parábolas, que son el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red, marcan el final de la iglesia en esta tierra. Ella inicia en Pentecostés, en Hechos 2, pero ella exactamente terminará ahorita, a tan solo unos instantes, cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra. Cuando haya entrado, como dijo el texto en Romanos 11, la plenitud de los gentiles. Mis queridos hermanos, el inicio de la iglesia estuvo marcado con avivamiento, pero la continuación ha estado marcado de apostasía. El inicio de la iglesia se marcó con avivamiento, es decir, cuando la iglesia inició con avivamiento, pero a menudo la iglesia continuó, entró en apostasía. Pero el fin de la iglesia no será un simple avivamiento, sino que será, como dijo el profeta, será la gloria postrera. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Mis amigos, un loco dijo hace muchos años, la gloria ha sido traspasada. Y eso es lo que ha pasado a nivel mundial, que la gloria, que es Dios, como decía el profeta, la gloria no mentirá. La gloria es Dios. Y Jesús es la gloria de Dios. Pues la gloria ha sido traspasada. Cuando la iglesia inicia, Jesús aquí profetiza de que la iglesia iniciaría en un gran avivamiento. De hecho, fue así desde Hechos 2. Porque en Hechos 1, verso 8, 9, Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Como consecuencia, me seréis testigos. Primero en Jerusalén. Segundo, Judea. Tercero, Samaria. Y por último lugar, cuarto, como con 4 los puntos cardinales de la tierra, hasta lo último de la tierra, como dice el canto. Recibiréis poder y testificaréis en Jerusalén, Samaria, también Judea y hasta el final. La iglesia se extendió, y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 se extiende en toda Jerusalén, desde el 8 hasta el 13 se extiende hasta Samaria, y podría hablarle de el libro de los Hechos, cómo el evangelio inicia, continúa y se extiende hasta el final, hasta llegar a Hechos 28, cómo se extiende todo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca se vieron tantas señales como en ese tiempo. Nunca hubo tanta santidad como en ese tiempo, donde no cabían Ananías y Zafira. Porque el manto era blanco. Y demasiado blanco. Y 2 malditas gotas negras. Como dijo Pedro, son manchas en vuestros ágapes. 2 malditas manchas negras, Ananías y Zafira. No podían caber ahí en esa iglesia, no cabían los Ananías ni los Zafira. Hoy sí caben. ¿Y por qué Dios ahora no hace lo mismo? Porque, señores, tendríamos problemas con los ataúdes, tendríamos problemas con los cementerios, tendríamos problemas con el tráfico por las calles, porque no sería un solo muerto que van llevando, sino muchos. Los noticieros iban a bloquear las otras noticias porque el espanto iba a ser demasiado. Sin embargo, a esta generación le tocó lo peor, porque estos han muerto espiritualmente y progresivamente morirán eternamente. La iglesia era muy santa, Ananías y Zafira no cabían ahí. La iglesia era muy sencilla, dice que tenían sus cosas en común. El inicio fue con avivamiento. Vea usted cómo lo profetiza, por favor. Menciona 4 terrenos el sembrador. 3 de ellos son malos. La pregunta es, de esos 4 terrenos, ¿a qué terreno perteneces tú? Me gustaría saber de cuál terreno soy yo. 4 terrenos. 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra,
pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hay 4 terrenos que él menciona. Vamos a explicarlos porque él los explicó en el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Quién es este? Este es el que fue sembrado junto al camino. Cualquier persona a nivel mundial que no entienda la palabra, es porque el diablo vino y se la arrebató. Porque aun cuando tú estás oyendo la palabra, es una batalla que el diablo tiene contigo y tú con él. El contexto de Marcos dice que la palabra es hollada primero y luego las aves del cielo se lo comen, que son los demonios. ¿Qué es hollar la palabra? Es ignorarla. ¿Qué es hollar la palabra? Es ser irreverente cuando te está hablando. ¿Qué es hollar la palabra? Es no prestarle mucha atención, pues. Es no estar atentos. Es no desearla. Y nosotros tenemos que desear una nueva palabra cada día. Tenemos que desear entenderla, retenerla, ponerla por obra. Pues aquí dice que hay tipos que no la entienden, pero el no entenderla es el resultado de no estar atentos, como dice Santiago. Hay que estar atentos a la palabra, de verdad. Pues aquí dice que hay unos que caen junto al camino y son aquellos que no entienden la palabra. Viene el diablo y les quita. Junto al camino, este es el primer terreno. El segundo terreno, el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este se llama llamarada de tusa. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pues el tipo aguanta por un momento y aguanta ciertas cosas, pero llega el momento cuando el tipo o la tipa va a tirar la toalla. El contexto de Marcos y Lucas dice: y en tiempo de prueba se apartan. Por favor, a esa parte sí quiero darle lectura. Lucas 8. Esto está en Mateo 13, está en Marcos 4 y está en Lucas 8. Ambos lados son diferentes, pero no se contradicen, solo se complementan. Lucas 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a ver el verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba que pasa. Todos aquí tenemos que saber que hay un tiempo de prueba. Y el tiempo de prueba cada vez se va a hacer más fuerte. Te va a sacudir la cara, la madre que te parió, los hijos, te va a sacudir todo. Te va a sacudir los hígados, los intestinos, nos va a sacudir bien sacudidos. A ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Hay un tiempo de prueba. Y la prueba cada vez se hace más fuerte, cada vez más reciente. Cada vez más duro, cada vez más difícil, cada vez menos fuerza, cada vez más grande el enemigo. Porque es más rico, entre más maldito, entre más grande es el maldito enemigo y más débil soy, ya es mejor la gloria para Dios. Porque entonces Dios va a decir: yo elegí lo que no es para deshacer lo que es. Dios prefiere un gigante Goliat frente a un pequeño David. Pues entonces David dirá: yo voy a ti en nombre de Jehová Dios de los ejércitos, a quien tú has provocado. Mis hermanos, aquí en el versículo 22 está el tercer terreno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza se ahoga en la palabra y se es infructuosa. Y este es el último maldito Dios donde ha caído la mayor parte de la iglesia a nivel mundial: el amor al dinero. Dice que es la raíz de todos los males. ¿Por qué muchos pastores no predican la verdadera doctrina? Por amor al dinero. El amor al dinero los provoca a no hablar, porque al hablar la gente se va. Porque quieren ser enriquecidos, porque quieren tener esto o tener aquello. Pues aquí Jesús marcó todo esto. Por tanto, está el que cae junto al camino, está el que cae en pedregales y está el que cae entre espinos. 3 terrenos malísimos. Pero hay un cuarto terreno que es el bueno. Mas
el que fue sembrado en buena tierra, verso 23, este es el que oye. Y no solo la oye, la entiende la palabra. Y no solo la entiende, también la obedece, es decir, da fruto. Y produce, amigos. 100, 60 y 30, los 3 niveles de la iglesia. Cuando tú inicias, eres un niño espiritual, da fruto a 30. Cuando tú continúas, de niño pasas a ser un joven espiritual, da fruto a 60. Y cuando tú creces hasta la estatura perfecta, entonces dejas de ser niño, joven, y luego eres un padre espiritual. Esos 3 niveles están en toda la Biblia. 1 Juan 2 dice, os escribo a vosotros hijitos. Estos son los niños. Segundo, os escribo a vosotros jóvenes. Estos son los jóvenes que dan a 60. Y finalmente, os escribo a vosotros padres. Hay 3 niveles de espiritualidad en la iglesia: los niños, los jóvenes y los carnales. Y para pelear hay que ser padres. Niños, jóvenes y padres, quise decir. Cuando tú inicias eres niño, cuando continúas creciendo eres joven, y cuando creces más eres un padre. Y para poder batallar esta batalla se necesita ser padre. Se necesita ser padre. Mis hermanos, pues quiero decirles que en el verso 23 se encuentra la profecía del inicio de la iglesia. En el versículo 23 se encuentra la profecía de la iglesia. Su inicio glorioso que daría fruto. Y el contexto en Marcos 4 y en Lucas 8 dicen lo mismo, que la retienen, dan fruto con perseverancia, y fue así. Desde Hechos 2, aquellos que eran buena tierra, aquellos apóstoles, comenzaron a esparcir el evangelio, comenzaron a sufrir por el evangelio, comenzaron a predicar el evangelio en toda su fuerza, con mucho denuedo, con mucha autoridad, demostrando así que Cristo estaba en ellos. Tanto así que Hechos 4 y en adelante dice de que la gente que los veía se daban cuenta que habían estado con Jesús. ¿Por qué se habían dado cuenta que estaban con Jesús? Porque hablaban lo que Jesús hablaba, miraban lo que Jesús veía, anhelaban lo que Jesús anhelaba. O sea, Jesucristo estaba en ellos. Fue tan grande el mover de la iglesia en esos días, que cuando Pablo mismo va camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, se le presenta Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo le dice: ¿quién eres? Señor. Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no estaba siguiendo a Jesús, Pablo estaba siguiendo la iglesia. Pero ¿cómo se identifica Jesús con su iglesia? Y le dice: Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Jesús sabía que él estaba en esa iglesia. Jesús sabía que esa iglesia no era puro plante ni puro garabato. Él sabía que esa era nata y original. Y por eso le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Se identificó, no se avergonzó de ese pueblo. Pues la iglesia al inicio inicia con gloria, inicia con avivamiento. Y Jesús lo profetiza aquí. Pero luego Jesús sale de una parábola y va a entrar a 3 más ahora para describir que la iglesia continuaría después de su inicio en una condición fatal de apostasía, exactamente después de la muerte de los apóstoles. Vea usted el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Pero mientras dormían los hombres, llegó el momento en que los hombres de Dios tenían que dormir. Y de hecho los hombres de Dios durmieron en el aspecto que murieron. Los apóstoles se fueron. Y en Hechos 20, 28 al 30 Pablo dice: yo sé que después de mi partida entrarán muchos lobos rapaces que van a dispersar el rebaño. Por tanto, dijo el apóstol, os encomiendo a Dios y a su palabra, la cual es poderosa para sobreedificarlos. El pueblo de Dios en todo tiempo y en todo momento nunca ha ido detrás de fábulas, nunca ha ido detrás de mandamientos de hombres ni de métodos humanos. Siempre ellos han ido detrás de la palabra.
os encomiendo a Dios y a su palabra, la cual es poderosa para sobreedificaros. Mirad por vosotros mismos y por el rebaño el cual Dios ha puesto, el cual dice, por la cual la iglesia Cristo ganó con su propia sangre. ¡Aleluya! Por eso Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 registra también la historia de la iglesia, 7 iglesias que hablan de las 7 edades de la iglesia, porque principalmente habla de toda la extensión de la iglesia, de lo mismo que estamos hablando. Y en su inicio Jesús comienza hablando bonito de ella, pero unos textos después dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque llegaría el momento en el que la iglesia dejaría su primer amor, y fue así. Lo profetiza en Mateo y ya en Apocalipsis, entonces está cumplido lo que él había dicho. Pero ¿qué pasa con esto? De que la iglesia, debido a que los hombres de Dios sanos faltan, no dice Proverbios pues que sin profecía el pueblo qué. Y dice el antiguo texto, o en el libro de los jueces, de que cuando los jueces murieron, cada cual hacía lo que bien le parecía. Hay mucha gente que no hace algunas cosas porque hay un hombre de Dios, o 2 o 3 o varios. Pero si esos hombres de Dios no estuvieran, todo ese atajo de perros harían lo que bien les parezca. Pues esa basura no califica para el cielo. Porque aquí hay que ser cristianos con pastor o sin pastor. Aquí hay que ser cristianos con infierno o sin infierno. Mis amigos nos han enseñado mal el evangelio. Algunos son cristianos porque tienen un pastor enfrente. Otros son cristianos porque les han dicho que el infierno espera a los malvados y tienen miedo al infierno. Otros son cristianos porque les han contado que vienen 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas que van a ser tocadas. 21 bombazos de Dios que van a estremecer toda esta tierra. Entonces ellos tienen miedo a eso. Pero el ser cristiano original, debimos ser cristianos sin tenerle miedo al infierno. Debimos ser cristianos sin tener miedo a lo que venga. Debimos seguir a Dios así no tuviésemos un pastor. Porque a Dios se le sigue por amor, no por temor. A Dios se le tiene respeto y se le tiene reverencia y pánico. Pero a Dios se le sigue por amor principalmente. La gente que sigue a Dios por temor al infierno, al no haber infierno quiere decir que no servirían a Dios. La gente que sirve a Dios por temor a lo que vendrá, pues al no venir nada no servirían a Dios. La gente que sirve a Dios simplemente porque tiene un guía que le guía, pues al morir ese pastor, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el pastor Julián se les muere o Dios lo lleva? Algunas se profundizarían viendo novelas. Hablo de las que todavía no miran. Otros se profundarían en el fútbol, como lo mencionó él. Pero ¿qué pasaría? Porque dice que cuando los jueces murieron, cada quien hacía cual bien le parecía. Hay mucha gente que no hace esto o aquello, hermano, por temor a cierto hombre de Dios, o a este otro, o al pastor principalmente, porque está vigilando. Y ese nivel de espiritual es malísimo, porque Dios dice no sirve. No sirve porque todavía está en la viva carne. 2 cosas, o no es de Dios esa tipa, ese tipo, o aún siendo de Dios no está listo para el rapto. Mis hermanos, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo. Note usted que hay un grupo que está durmiendo, pero hay un trigo que está presente. O sea que la iglesia estaba acá, que es el trigo. Pero quien desaparece son los ministros. Los hombres comenzaron a irse porque la persecución, escuche, era tanta en la iglesia primitiva, y los primeros que volaban cabeza eran los líderes. Porque está escrito, y él y el pastor que sean dispersas las ovejas. Cuando el tipo mata al pastor, entonces las ovejas huyen. Y claro, también caen ellas con los lobos, con las fieras, pero hay algunas que logran sobrevivir en su esparción. Pues aquí el trigo que queda ya no tiene la cobertura de los hombres de Dios, porque se han ido, han partido como grandes valientes, como grandes soldados. Han llevado la espada en la mano y han muerto peleando.
han sido mártires de Cristo, llegaron a dormir. Yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, y esos lobos rapaces fueron los que entraron aquí. Así que, mis hermanos, cuando nosotros echamos un vistazo aquí a la parábola de la cizaña, cizaña, mostaza y levadura. La cizaña es siervo del diablo. El autor de la vida, santo de Dios, cordero de Dios, creador. Pero ya la mostaza es el padre de los siervos de él. Lo que primero el diablo hace es esto. Cuando los buenos apóstoles del Señor desaparecieron, los buenos siervos, el diablo mete sus siervos adentro. Esto es la cizaña. Después que los mete adentro, entonces él puede entrar acomodadamente porque él ya arregló la cama y la cuna donde él va a nacer. Entonces el tipo se mete y se entrona en la iglesia. Y cuando él se entrona, entonces entra la mostaza, que es el pecado. Entonces tenemos al diablo, a sus ministros y al pecado. Qué bonita cadena. En el versículo 31 dice, no podemos leer con detalle, el verso 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí tenemos un elemento que es hierba, que no es árbol, pero el tipo se hace árbol. Eso suena a modernismo. Pero luego dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estas aves? Estas aves son los demonios. Estas aves son los demonios. Tú puedes buscar el contexto en Marcos 4 y en Lucas 8, donde las aves del cielo dicen, vinieron. Vámonos mejor a buscarlo. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Ok, 4, pero vamos a ir a Lucas primero, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, Padre mío. Apartan. Ok, versículo 5. El sembrador salió a sembrar la semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, ¿qué dice? Este es el que cayó junto al camino. Note que dice, las aves del cielo se la comieron a los del junto al camino. Ahora vea Marcos 4. No, no es ahí. Marcos 4. No. No es el texto que busco. Aquí, el verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra. Note que en Lucas dice que fueron las aves del cielo, pero acá dice que fue el diablo. O sea que el mismo texto explica que las aves son el diablo, son los demonios, representa el reino del mal. El mismo texto lo explica. Porque Lucas dice que fueron las aves, pero Marcos dice que fue el diablo. Ok. En Mateo 13, cuando hablamos de la cizaña, por favor, vamos a echar un vistazo más atrás. Por favor, vamos a ver el versículo 36. El versículo capítulo 13, 37. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos. Bueno, lo que mencionamos, las cizañas son los hijos del diablo que entran.
los falsos siervos. Pero ya las aves del cielo que anidan en ese árbol son demonios. Y recuerde que la Biblia habla de doctrina de demonios. ¿Ok? Entonces el diablo lo primero que hace en la parábola de la cizaña, se profetiza que lo que él hace es meter sus hijos. Claro, estos tipos hacen un papel. Estos tipos, dice, habla de la mostaza, la cual es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Claro, la tipa viene y se convierte de pequeña ahora en grande. Ya está la grandeza, la soberbia, el modernismo, entonces ya el diablo está listo para sentarse porque esa es su cuna. Esa es su cama, donde él duerme. Pero luego la tercera parábola habla del pecado. El versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Esta mujer es iglesia. Y escondió en 3 medidas de harina. 3 medidas. Hasta que todo fue leudado. ¿Qué significa que todo fue leudado? El pecado se metió por todas las esquinas, chicos. Entonces, primero, Satán metió a sus siervos, se entronó él y finalmente estando él y sus siervos están en control. Todo fue leudado. Ya la mujer entonces, ya la iglesia comienza a jugar con el pecado, comienza a darle libertad. Todo comienza a que el diablo la gobierne. Por eso en aquel día el Señor dirá, apártense de mí, porque yo no los conocí a ustedes. Nunca. Exactamente lo que pasó con ustedes, es que ustedes eran el diablo el que los gobernaba. Entonces, cuando la iglesia inició con ese avivamiento, pero continuó con esa gran tragedia de apostasía donde los hombres de Dios mueren, entran los falsos ministros, entra el diablo y finalmente el pecado en toda su fuerza. Pero aquí hay una conclusión de la iglesia, un final de la iglesia en nuestros días, donde será también otro avivamiento, pero mayor que el primero. Pero yo no hablo de avivamiento como habla de avivamiento en las religiones, porque la apostasía, mis hermanos, no la parará nadie. Pero como yo estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo va a tener un despertar en nuestros días, la de Cristo. Los apóstatas y los falsos, no, esos tipos se hunden más en el diablo. Porque recuerden que Apocalipsis finaliza con la Odisea. Y la Odisea dice 3 cosas. Bendecido, prosperado y en victoria. La Odisea dice 3 cosas. Bendecido, prosperado y en victoria. Es decir, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Bendecido, prosperado y en victoria. Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. La iglesia más basura que se atreve a decir que no ocupa ni a Dios. No tengo necesidad de nada y se fundamenta en el dinero. Soy rico, me he enriquecido. Dios Mamón es el que lo gobierna. El Dios del Eterno no existe para ellos. Pues que Dios Mamón los salve cuando se estén quemando en el infierno a todos ellos. La conclusión de la iglesia o el final de la iglesia, los fieles van a despertar en un fuerte avivamiento. Y aquí sí, esto tiene que ver con dolor, que es de lo que quiero hablar, de sufrimiento. Se trata de negación. Vivimos en el tiempo de la negación, donde el peor enemigo eres tú. El peor enemigo que yo tengo no es el mundo ni el diablo. El peor enemigo que yo tengo soy yo mismo. El peor enemigo que todo cristiano tiene es el mismo, porque tenemos 3 enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Pero de estos 3 enemigos, el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Porque el mundo está a tu izquierda y el diablo está a tu derecha. Pero ambos buscan destruirte. Pero para destruirte ellos solo tienen un puente para venir de ti. Y el puente por donde ellos van a pasar para venir de ti se llama la carne. Y el día que tú destruyas ese puente, mates esa carne, el diablo solo te va a ladrar como perro de largo. El mundo solo de lejos te va a tirar sátiras, pero no podrá llegar a ti, porque el puente tú lo destruiste.
Por eso el texto decía, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Jesús dijo también, guardaos de vosotros mismos. Y Pablo expira en Romanos 7 y dice esta palabra, miserable de mí, ¿quién me librará? Veo otra ley en mis miembros. Para Pablo no era tan peligroso el diablo, para él el peligroso era él. Por eso decía, cada día muero. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Él no era que ignoraba al diablo, pues él decía, no ignoramos sus maquinaciones. Pero él sabía que el blanco era él. Porque al diablo se le dijo en Génesis 3, maldita serás todos los días de tu vida y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué comería, dijo? Polvo. ¿Y el hombre qué es? Polvo. ¿Fue hecho del polvo? Hay una parte, mi hijo, que nace del polvo, pero hay otra parte que nace de arriba. Vive. Lo que nace de abajo él se lo puede hartar, pero lo que nace de arriba no se lo puede hartar. Por eso el hombre de Dios tiene que saber que hay una parte en él que es polvo y hay otra parte que es cielo. Tiene que saber que hay una parte que es carne y otra parte que es espíritu, y que la carne y el espíritu luchan. Luchan. Y cuando tú te mantienes o yo nos mantenemos en la carne, entonces el diablo nos huele. Y olemos a polvo, nos harta. Pero cuando olemos a espíritu, el tipo no haya que hacer porque no puede. Por eso Daniel no se lo comió adentro, el pozo de los leones, porque Daniel no era polvo. Ese tipo era espíritu. El tipo olía a cielo. El tipo no andaba en la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que claramente tenemos que ver de que nuestro peor enemigo está en nosotros mismos. En nosotros mismos. Entonces tenemos que pelear contra nosotros mismos, porque Jesús dijo que de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, en Marcos 7:21. Los hurtos, las avaricias, esto y aquello. Y por eso dice el texto, engañoso y perverso es el corazón, porque el corazón quiere engañarme algunas veces y darme casaca y terapia. Pero el tipo que tiene los ojos en la cabeza no se deja dar terapia, porque él sabe que el mal está dentro de él. Y usted podrá ser muy cristiano, y podrá tener un nivel muy alto en el evangelio, pero su carne nunca será cristiana. Porque Romanos 8, 5 y 4 y 6 dice que la carne no se puede sujetar a Dios, no puede agradar a Dios, ni tampoco puede. Cuando Dios me salvó a mí y a usted, Él inició en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu muerto e imperfecto, Él lo hizo perfecto, dice Hebreos. Continuó en nuestra alma, pero somos seres de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Él inició en tu espíritu y ha continuado en tu alma, pero va a finalizar en tu cuerpo hasta el día del rapto de la iglesia. Eso se llama redención de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu fue redimido. Nuestra alma también, porque estábamos muertos y ahora tenemos vida, pero esta maldita carne sigue siendo la maldita carne. Mas un día esto corrupto se va a transformar en algo incorrupto. Esto que ahora es nuestro propio enemigo, un día no estará. Por eso Él nos va a quitar de la presencia del pecado. Nos libró de la pena del pecado, nos libró del poder del pecado, pero falta que nos libre de la presencia del pecado. Estamos muy cerca, habitamos con Él. Por eso Pablo decía, el pecado que mora en mí. Mis hermanos, el último tiempo de la iglesia va a vencer, la de Él. Va a triunfar, va a entrar en un fuerte avivamiento para con Dios. Pero no avivamiento de esos avivamientos raros de la gente, porque hoy creen que avivamiento es tener un gran templo. Creen que avivamiento es tener una megalomaniática iglesia. Creen que avivamiento es tener un gran conjunto musical en un templo. Creen que avivamiento es tener una gran bullaranga. Creen que avivamiento es tener una iglesia de un gran número de personas, pero en la Biblia no es así. Avivamiento no es un gran número de personas, porque en todo tiempo los fieles han sido la menor parte. En los días de Noé se salvaron 8 personas. En los días de Sodoma se salvaron 3 personas. En los días de Gedeón habían 32,000, pero todo era pura basura, solo 300 ocuparon.
En los días de los profetas, un loco Jeremías, un loco Isaías, un Daniel, un Acán, un Sadrach, Mesach y Abednego, todo lo demás era basura, pura basura. Busqué un hombre, dice Jehová en Ezequiel 22:30, no lo hallé. Busca un hombre que haga verdad y hable justicia, Jeremías 5 y Jeremías 6. Se acabaron los piadosos de la tierra, decía el Salmo y decía el profeta Isaías. Y en los días de Jesús mismo, Jesús le da de comer a 4,000 hombres, aparte de mujeres y aparte de niños. Y después le da de comer a 5,000 hombres, aparte de mujeres y de niños. Dice la Biblia que en Pentecostés solo habían como 120. Lo demás, ¿dónde estaba? Pura basura. Porque le seguían porque les daba de hartar y él se los dijo en la cara. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Pura religión y emoción. Porque cuando Pilato dijo, ¿a quién queréis que os dé? ¿A Barrabás o a Jesús? Danos a Barrabás y dale corte a Jesús. Por eso Jesús no se confiaba de esos malditos. Juan 2, 23, 24, 25 dice, Jesús no se confiaba de los hombres. Nunca se confió, sabía quién creía en él, sabía quién le iba a entregar y desde el principio lo supo. Era un soldado de guerra bien formado. Entonces, ¿qué pasa? Que también está escrito, no temáis manada pequeña. ¿Qué pasa? Que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos. Aún en la línea de los ministros vendrán muchos falsos cristos. Siempre lo que se pierde es la mayoría. Maestro, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no van a poder. Ahora él dijo que con sincero corazón van a querer. Los tipos van a querer, pero no van a entrar porque los tipos quieren entrar a la manera de ellos. Quieren entrar haciendo su propia puerta, creando su propio camino, creando su propia verdad, dándole otra imagen a la esencia de la vida, poniendo otra antorcha de luz en el camino, dirigiéndose con otro tipo de pastorado, mas no es así. El texto sigue diciendo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él. Pero los caras de barro dijeron, no andaremos. Y insiste Dios diciendo, escuchad, puse profetas atalayas que dijesen escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron, no vamos a escuchar. Pues, ¿qué pierde Dios si se van al infierno? ¿Acaso Dios nunca ha visto ir gente al infierno? ¿Acaso no cayó el diablo y los demonios que eran más grandes que los bichos de la tierra? Señoras y señores, dice Job en el capítulo 35, si pecas, ¿qué le vas a hacer a él? O si sos justo, ¿qué le vas a dar? No, mi hijo, dice, él es Dios. Y el bien que tú hagas, pues, será dicha tuya. Y el mal que tú hagas será tragedia tuya, dice Job, capítulo 35. Mis hermanos, el tiempo que vivimos, nadie podrá entrar al cielo si no hay una negación. De hecho, el evangelio que Jesús enseñó no fue un evangelio cualquiera. Enseñó a los suyos y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo primero. Enseñó 3 cosas. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. En otras palabras, el que no quiere, lárguese. Dice la Biblia, eso está en Juan 14, eso está en Lucas 9. No, eso está, perdón, en Lucas 14, en Lucas 9, en Mateo 16. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es olvidarse de sí. Es llegar a la muerte. Tome su cruz, que es estar dispuesto a sufrir cualquier cosa y aún lo mayor, que es la muerte. Porque la cruz hablaba de muerte. La cruz hablaba de vergüenza, porque la cruz era el sitio donde morían todos los peores asesinos de aquel tiempo. Y dijo, sígame. Negarse. Por favor, démosle lectura a las 3 parábolas. El verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Qué linda palabra. Recuerden un campo. Recuerde que ya dijo el Señor que el campo es el mundo, ¿verdad? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El tesoro es Cristo. El tesoro es el Evangelio. El tesoro es la sana doctrina. El tesoro es la verdad de Dios, que está escondido en este perro mundo.
el cual un hombre haya. Señor de la gloria, león de la tribu de Judá, el justo, La palabra un hombre aparece en singular, era y el que ha de venir, indicando así que los que van a encontrar estas verdades raíz no son la mayoría, sino que es la minoría. de Dios, abogado, El cual un hombre haya y lo esconde de nuevo. autor, ¿Qué significa que lo esconde de nuevo? rey de reyes, Que el tipo atiende el mensaje del Señor donde dice, no des lo santo a los perros. la roca, la rosa de Sarón, El que conmigo de los valles, luz verdadera, no recoge desparrama. O sea que este tipo es el que recoge, no la bota. el Cristo de O Dios, como Samuel capítulo 3 que dice, y no dejaba caer la palabra de Dios al suelo. legislador, Entonces el hombre de Dios lo agarra y lo esconde, porque el tipo ya sabe que eso no lo quieren. el Hijo de Dios, hijo Entonces él lo esconde. pastor, Y ahora note lo que hace, y gozoso por ello va. Mesías, ungido, ¿Y vende qué? la principal piedra Todo lo que tiene y compra. del Señor Jesucristo, ¿Qué es vender todo lo que tiene? El tipo suelta todo. la aurora, Si le toca separarse de la madre que lo parió, lo va a hacer. sol de justicia, cabeza de la iglesia, Si le toca separarse de la mujer, lo va a hacer. rey de los santos, Pero no como dijo aquel loco aquel día allá, estrella resplandeciente de la mañana, sino que se llega a cabo la situación en la que el hombre tiene su esposa, pero da la casualidad que la tipa es una hija del diablo. el alfa y la omega, el Pues la tipa le dice, ¿sabes qué vos? Yo no quiero que sigas a Cristo ya. Elegí entre Cristo y yo. deseado de todas las naciones, la consolación, Si seguís a Cristo, me voy de la casa. rey de los hijos, mensajero del Si pacto, no lo seguís, me quedo contigo. Pues el tipo le responde muy sabiamente y le dice, a Cristo no lo dejo ni por nada. Seguiría a Cristo hasta la muerte, hasta el final. Entonces, esa tipa tendrá que irse o tendrá que domarse. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Note la siguiente parábola del gran precio 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader de buenas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Lo ve? La perla preciosa. ¿Quién es esa perla? Se llama Jesús. Esa perla preciosa es la verdad, es la sana doctrina. ¿Cómo vas a cambiar esa perla tú por cualquier basura de esta tierra? ¿Cómo vas a cambiar esa perla eterna por una basura temporal de acá abajo? Mis hermanos, y para finalizar el verso 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Aquí ya tenemos la iglesia. Ya el tipo encuentra la buena perla, encuentra el buen tesoro. Ya el tipo se negó, ya el tipo es discípulo. Una vez siendo discípulo, entonces ahora el tipo ejerce su ministerio. Y aquí, esta última parábola muestra el ministerio de la iglesia, el ministerio de todo cristiano en su totalidad. Evangelismo, discipulado, y lo que siempre hemos mencionado, que en el mundo hay tres tipos de personas: los perdidos que tienen que ser evangelizados, los justos que tienen que ser enseñados y los impíos que tienen que ser ejecutados, mis amigos. Por favor, empiécenlos a ver. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Aquí tenemos la pesca masiva, se llama esta. Esto se llama pesca, tira la red. Pero es masiva porque la tipa recoge toda clase de peces. Ahora note usted, eso es el evangelismo. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas. Lo bueno en cestas, recogerlo, esto se llama discipulado. Esto se llama darle formación y preservar la buena parte. Pero luego dice, y lo malo echan fuera. Aquí tenemos dando golpe ahora a la impiedad, a los impíos, a los falsos. Ahora, este tipo tiene discernimiento porque sabe ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Este tipo tiene paciencia, se siente, este tipo está ubicado, esta iglesia está ubicada. Pero yo quiero centrarme no tanto en eso, porque eso es lo segundo. Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Pero aquí la clave o el secreto es la negación. Porque él sigue diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y una vez que estamos en esta postura o en esta condición, entonces podemos tirar la red masivamente
evangelizar con mucha autoridad, darle formación a los justos y poder hacer esa separación que Dios siempre quiere que haya entre el bien y el mal, entre los santos y los prófanos. Note que el verso 44 y el 45, los dos textos hablan, las dos parábolas, la del tesoro escondido y la perla de gran precio, ambas parábolas hablan de que hay que vender todo lo que tenemos para poseer tanto la perla como el tesoro. Mis hermanos, la única forma de entrar al cielo, y aquí sí entramos, es a través de la negación. Y la negación equivale a dolor. La negación equivale a sufrir. La negación equivale a dificultad. Dice el texto en 1 Pedro 4, 17, 18, que el justo ¿con qué? ¿Con qué dice? Pues nunca nos dijeron que fue fácil. Los que nos han dicho que es fácil son los falsos pastores. Los falsos ministros de cartón, de manteca y de etiqueta. Ellos nos han dicho que este asunto es fácil. Pero aquí nadie dijo que era fácil. Aquí el apóstol Pedro dice que el justo con dificultad se salva. Primero de Pedro 2:21. Quiero que me ayuden a leer ahora. Vamos a leer algunos textos. Por favor. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Pedro nunca dijo que era fácil. 1 Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Sabe qué es eso? Que hay que armarse del mismo pensamiento. ¿Sabe cuál era el pensamiento de Jesucristo? Dos cosas. Sufrir. Y sufrir hasta lo sumo. Por favor, quiero darle lectura a Mateo 20 para que arranquemos de ahí de este asunto de esta negación fuerte que necesitamos nosotros. Mateo capítulo 20, verso 23. Él les dijo, es decir, Jesús, ¿verdad? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. ¿Sabía usted que existía un vaso, una copa que él tenía que tomar? Y también había un bautismo donde él tenía que ser sumergido. ¿Y qué creen que era esa copa? La copa era la copa del dolor. Era la copa del sufrimiento. Y el bautismo donde tenía que ser sumergido, ¿dónde creían que era? El deseado de todas las naciones, la consolación de Israel, la puerta, rey de Cuando el Padre lo abandona y lo deja solo en el Calvario. Yo tengo que llegar a sentir que Dios está conmigo para ver de qué está hecha mi fe. Yo quiero que sea así, porque yo mismo quiero estar seguro qué tipo de fe tengo. Ahora vea usted, por favor. Vea usted lo que dice, este es el libro de Juan, capítulo 18. Juan 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Por tanto, la copa tenía que ver con el sufrimiento. Y él dijo que de la copa que él bebió, yo tengo que beber. Así que, amigo, el que no quiera tomar de esa copa, usted ya al día se debió largar. Sí, usted ya días debió dejar el evangelio, porque a Dios no le vamos a dar casaca ni terapia. A Dios nunca lo vamos a convencer, mijo. Aquí es que Dios nos va a ahorcar cada día y nos va a sacar la lengua a ver de qué estamos hechos. Dios nos va a llevar de desierto en desierto, de prueba en prueba, de lágrima a lágrima, de dolor en dolor. Esa es la verdad del evangelio. Nos va a llevar de lucha en lucha, nos va a llevar de batalla en batalla. Porque es el único camino para ir al cielo. Pero el profeta Ezequiel pega un grito en Ezequiel 21 y dice, hemos de alegrarnos cuando aún al cetro de su hijo lo vio como un palo cualquiera. O sea, yo voy a ser el bonito hijo. Si el hijo unigénito de Dios le sacó la lengua en el desierto, le sacó la lengua en Getsemaní,
Le sacó la lengua en el Calvario. Y yo no, me va a tener de bonito, que bendecido, prosperado y en victoria. Gloria a Dios, aleluya. Cada quien haga la suya, aunque al final nos toque cabulla como a Judas. Aleluya. No, mis hermanos, como dijo Pablo, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Ezequiel dice, hemos de alegrarnos. Ezequiel 21, verso 10, 11, 12, 13, 14. Hemos de alegrarnos cuando aún al cetro de su hijo miró como un palo cualquiera. O sea, ¿qué creen ustedes o qué creemos nosotros los cristianos que estamos en el mundo? Que después de Dios, que dice la Biblia que quiso quebrantar a Jesús, Isaías 53, 10, no escatimó ni aún su propio hijo, en Romanos 8, 31, 32 al 34, sino que le dijo a la espada de él, levántate contra el compañero mío y hazlo pedazos, en Zacarías 13, 7, verso 8 y 9. O sea, cuando Jesús mismo experimenta la furia de Dios encima. Jesús dice aquí clarito en español, de la copa que yo bebí la vas a beber. Y no solo eso, algo más, del bautismo con que yo fui bautizado, también seréis bautizados. Pero vea la actitud de Jesús al respecto. Juan 12, 27. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sabe cómo se llama eso? Soldado formado. Ahí no hay cobardía. Dice, la hora ha llegado. ¿Y qué diré? Padre, líbrame. No, dice, si para esto yo he llegado. Por favor, vea Lucas 12:50 ahora. Ahora vea Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Ahora note la expresión en signos de admiración. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que en la cruz tenía que sentir la soledad. Él sabía que en la cruz llegaría el momento en el que él iba a decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero él dice, yo me angustio. Porque aunque hubo un debate en el camino, él dijo esta expresión en Juan 12, si el grano de trigo no muere, quedará solo. Pero si él muere, llevará mucho fruto. Y el fruto es todo aquello que como resultado de su muerte él logró. Cuando él dijo consumado es, dijo el reino de la oscuridad ha caído, ya Satanás no va a tener más poder sobre mis siervos como lo tenía antes. Millones estarán conmigo en la eternidad y el gozo lo puso adelante. Puesto, dice, los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Por eso no me gusta oír hablar de gente que habla de gozo presente, porque la Biblia no habla de eso. Y cuando lo habla en un sentido, no como las ratas lo hablan. Porque la Biblia dice que nosotros lloraríamos y que lamentaríamos y que en el mundo tendríamos aflicción y que dichosos son los que lloran y que hay de aquellos que ríen. La Biblia dice, está siempre gozoso, pero no se trata de pelar los dientes como los religiosos. Regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Se trata de gozarse al estilo de Pablo y Silas en la cárcel, mijo. Cantando cantos a Dios, el cual puesto por el gozo delante de él, dice, sufrió la cruz. ¿Sabe usted cuál es el secreto de soportar la carga hasta el Calvario? ¿Sabe cuál es el secreto de llevarlas a cruz? Pues poner un gozo delante. Es decir, ver la esperanza que viene. Tener en mente que un día esa mujer que nos estorba ya no va a estorbar. Ese hombre que estorba a esa mujer ya no la va a estorbar. Esos padres que molestan a sus hijos un día no molestarán. Esos hijos que dan dolor de cabeza a sus padres ya no darán ese dolor de cabeza. Esos enemigos, esos vecinos que afectan que un día ya no estarán. Esa persecución económica nunca más estará. Esa persecución de cualquier tipo no estará, no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Y enjugará Dios toda lágrima, dice, de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque en la tierra se lloró mucho, mijo. Solo la religión dice que aquí no se llora. Pero un Noemí dijo una vez en el libro de Ruth 1:20-21, no me llamen Noemí,
Llámenme Mara, porque el Altísimo me ha puesto en gran amargura. Yo vine con las manos llenas, mas Él me ha puesto con las manos vacías, y en gran manera me ha afligido el Todopoderoso. La gente de Dios siempre experimentó la mano de Dios. Por eso Jesús dijo esto: no penséis que he venido para traer paz. Porque Él sabía que los malditos religiosos iban a hablar de paz, prosperidad, que bendecido, que prosperado y en victoria. Pues antes de que todo este relajo de basuras nacieran, Jesús habló aún de antes de ellos. Y les dejó ir esta palabra: no penséis que he venido para traer espada. Paz, sino espada. No penséis que he venido para traer paz, sino espada. Fuego vine a echar a la tierra, ya está encendido. Jesús trajo paz a los corazones de aquellos que le reciben a Él. Trajo paz con Dios, una amistad, una alianza. Pero ellos, como resultado de haber conocido a Dios, no iban a tener paz con todo lo que les rodea. Los hijos de Dios tienen paz con Dios y paz en sí mismos, de saber lo que son, de saber de dónde, hacia dónde van. Pero en esta vida, mis amigos, no hay paz, porque los impíos son como el mar y no tienen paz. Entonces, ¿qué pasa? En Mateo capítulo 26, versos 53 y 54, vea la actitud de Jesús al respecto en el caminar de Él. Mateo 26, 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que sufriéramos? Si Dios quiso que sufriéramos, ¿por qué vamos entonces a estar dando cosas contra el aguijón? No es fácil, pero sí se puede. No es fácil, mis hermanos, pero sí se puede. Dice Mateo 11:12, de que el reino de los cielos desde los días de Juan el Bautista sufre violencia. Pero los violentos, o sea, desde que Juan el Bautista inicia a hablar, inicia a anunciar de algo que viene, entonces el reino de los cielos sufre violencia. Los demonios comenzaron a revolverse por todos lados. El diablo comenzó a revolverse, los hijos del diablo también. El panorama se puso más difícil. Entonces se necesita gente violenta. Se necesita gente, lo que está diciendo es gente definida, gente de agallas. Hombres que sean hombres, pero no porque andan pantalones, sino que son hombres porque son hombres de Dios. Mujeres que sean mujeres, pero mujeres de Dios, que se pongan la falda de Dios. Porque hay una vestimenta espiritual del hombre y la mujer, la que ocupamos, para poder nosotros arrebatar. Es como pelear la gran lucha con el ángel, como cuando Jacob luchó con un ángel. Y Jacob le dijo: si no me bendices, no te suelto. Entonces el hombre de Dios dice: no suelto esto yo, hasta pueda vencer yo. No suelto esto. Yo no puedo regresar atrás. Dios no me trajo aquí para volver atrás. Porque Dios ha dicho claramente: no te dejaré hasta que yo haya hecho contigo lo que yo he determinado. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Este campo de formación rumbo al cielo es Dios quien nos mete en él. Hay que negarse para poder obtener la perla de gran precio, el tesoro escondido, y para, como consecuencia, llegar a desarrollar el ministerio masivo, el ministerio de reconciliación, el ministerio del evangelio como debe ser. Pero, como dije alguna vez, tenemos que pasar por estos tres grandes desiertos. El desierto de la tentación de Mateo 4, el desierto de Getsemaní en Mateo 26 y el desierto del monte Moriah o el Golgo, la calavera. Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, quien lo lleva a él al desierto no es el diablo, es Dios. Por favor, échale un vistazo a Mateo 4:1. Cordero de Dios, Creador, Señor de la gloria, León de la tribu de Judá, el justo, el Mateo capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo llevó a jugar ahí para ser tentado por el diablo. Como cuando en el batallón mandan un soldado allá a la montaña y lo mandan sin comida tantos días, pues, para ser tentado por la adversidad, a ver si el tipo va a salir buen soldado o no.
Y entre más adentro estás, Dios te mete más, y entre menos fuerza, más te da. Si te queda un poquito de fuerza, te va a dar más para matarte, porque Él quiere que mueras. Sumo sacerdote, legislador, Y Él dijo, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. yo soy el Más el que no, entonces la va a perder. pastor y obispo de Dice aquí que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No dice que fue el diablo. la principal piedra del ángulo. Señor, Señores, quien nos mete en prueba a nosotros es Dios. Ya dejemos de hablar tonteras que el diablo nos prueba, porque eso no existe en la Biblia. juez de Israel, El diablo nos tienta, sol de justicia, pero Dios nos prueba. cabeza de la iglesia, Y el diablo nos tienta la verdad, solo cuando Dios nos está probando. El día que el diablo te está tentando a ti es porque ese día Dios te está probando, Dios está en control. hijo amado, libertador, el El principio, día que el hermano ve en la moto y la muchacha le dice, oye usted, deme jaloncito, el alfa y la omega, el Dios te primero está y el probando. último. Dios bendiga. El diablo te está tentando, pero Dios te está probando. De Dios, Porque Dios ya sabe que todos los pecadores van rumbo al infierno y no se arrepienten. la puerta, Entonces, cuando alguien mensajero del pacto, te está tentando es porque Dios te está probando. simiente de la mujer, Donde hay tentación siempre hay prueba, y donde hay prueba siempre hay tentación. Es una pareja inseparable. Dice la Biblia, y Dios probó a Abraham, Génesis 22. Dios prueba al justo, el Salmo 11. Jeremías también dijo, Dios prueba al justo. Entonces, ¿qué pasa? Es Dios el que nos prueba. Satanás me está probando, dicen los religiosos. Eso no es verdad. Dios nos prueba. Y Dios nos lleva en la vida cristiana de prueba en prueba, y de prueba en prueba, y de prueba en prueba, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Mis hermanos, hablamos de Ruth 1:20-21. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, pero dice que son muchas las aflicciones, no dice que es una o dos, son muchas. El Salmo 126, 5 y 6 dice que irá andando y llorando el que lleva la buena semilla. Los que sembraron con lágrimas, pues aquí no se vale sembrar sin lágrimas, amigo. Aquí se vale que hay que llorar siempre que se siembre. Cada vez que se siembre hay que llorar. Esta es la herencia que le tocó a los santos. Pues fue mejor llorar en la tierra que ir a llorar al infierno, porque allá se llora para los siglos de los siglos, amigo. Y aquí solo un tiempo. Aquí si 100 años vivimos llorando, qué bendición. Allá van a ser 100 millones de millones de millones de millones de millones de millones y todavía está en el inicio. ¿Sabes que se asusten y venía empezando? Isaías 33:7, sus mensajeros de paz llorarán afuera amargamente. Aquí está escrito. La primera que fue. Isaías 48:10, te he purificado, en el horno de la aflicción te he escogido. ¿Sabía que Dios mete a todos sus hijos en un horno? Como cuando la mujer está hornando pan, lo mete. Al ratito lo destapa. Mira que le falta, lo vuelve a cerrar. O como cuando está cocinando el arroz, destapa la olla, mira que está, lo vuelve a tapar. Y no apaga la estufa hasta que se cocina bien. Pues Dios es igual. No nos va a sacar del horno hasta que estamos hechos. Hasta que estamos hechos. Ahora, en este camino de este proceso hay dos muertes, una negativa y una positiva. Porque hay dos desiertos, el desierto del Antiguo Testamento donde cayeron miles de víctimas, y el desierto de la tentación donde Jesús fue formado como el gran soldado de los siglos. Uno que cobra vida para que muchos vivan, y aquellos tipos del ayer que murieron. Así que aquí, algunos mueren retrocediendo y tirando la toalla, y otros persisten hasta el final. Venga, Como dice el aleluya. texto, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La historia en la Biblia inicia en Génesis y finaliza en Apocalipsis. Inicia con una gran batalla en Génesis 3:15 diciendo, pondré enemistad entre esta simiente y la otra. Y finaliza la historia en batalla también diciendo, el que venciere comerá del maná escondido. El que venciere será vestido de vestidura blanca. El que venciere se sentará conmigo. El que venciere recibirá un nombre, una piedrecita blanca. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere regirá las naciones con vara de hierro. ¿Por qué dice el que venciere muchas veces? 7 veces a las 7 días, porque esto es una batalla. Pelea la buena batalla de la fe, dijo Pablo a Timoteo. He peleado la buena batalla, dijo Pablo.
No prevalecerán las puertas del infierno, dije Jesús, porque esto es una guerra. Esta es una batalla. Y es una guerra contra el diablo, es una guerra contra el mundo, pero es una guerra principal contra nosotros mismos. El día que tú te venzas a ti, ese día venciste al diablo y venciste al mundo. Pues ese día vas a ir al diablo a latir, pero de largo. El tipo va a decir, pero ese tipo, esa tipa, ¿qué pasa? Es que la tipa está muerta. Porque el marido llegó a la casa y le dijo perra, le dijo chucha, y ella, como dice el canto, nomás se siente triste, nomás se ponía a llorar. La tipa, el hombre la trató como quiso y ella solo rodó sus lágrimas. Y el diablo dice, ¿qué le pasa a esa que reacciona normal, solo lágrimas? Y dice el diablo, el demonio, esas lágrimas son peligrosas porque Jesús dijo, acordate, bienaventurados los que lloran. Entonces, el tipo ya está muerta. No es como la otra que se defiende y que tira tapaderas y todo. Igual viceversa con los hombres. Entonces eso es lo que pasa. El tipo solo ve de largo, él no puede. Entonces lo único que el diablo podrá hacer es golpearte, pero no derribarte. Porque el que está edificado en la roca, vinieron ríos, vientos, lluvias y golpearon con gran ímpetu. Pero no cayó. Te golpeó, pero no te derribó. En cambio, el que estaba en la arena, lo golpeó y lo derribó. Porque el cimiento del tipo era todo flojo, era güero. Como dice lo que leímos ya de la parábola del sembrador. No tenía raíz. Y por eso decayó. Por eso no pudo permanecer. Jeremías 31:9 dice, irán con lloro. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, no de una, ni de dos, ni de tres, muchas. Ese número solo Dios lo conoce. Pero le aseguro que la última tribulación que usted va a padecer será el último minuto que usted viva sobre la tierra. Pero mientras nosotros estemos en este mundo, vamos a llorar, vamos a sufrir, mis amigos. Filipenses 1:29 dice que se nos ha concedido a nosotros no solo creer en Él, sino también padecer por Él. O sea, el padecer es una dicha. 2 Timoteo 2:3, sufre pues penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Este es 2 Timoteo 2:3. Y 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Se le vuelta al revés, si no sufrimos con Él, no reinaremos con Él. Porque ya todos los que han llegado al cielo han sufrido. Lee Hebreos 11 y verás cómo habla, iniciando con Abel, que fue el primer mártir, y llegando a todos los demás. No dice que fueron aserrados, pobres, angustiados, maltratados, vestidos de pieles de ovejas, de los cuales el mundo no era digno. Y Hebreos 12 dice que de esa disciplina participaron todos. No hay uno que no haya participado de esa disciplina. Marcos 9:49 dice que todo sacrificio tendrá que ser salado con fuego. Todo. Pues si Dios me va a meter a mí sin nada, bendecido, prosperado y en victoria. Eso no existe en Dios, mi amigo. Jesús dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo dijo él en español. El que quiere ser mi discípulo. Y el que no quiera, pues lárguese para donde sea. Pero es el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis hermanos, Mateo capítulo 5, verso 1 hasta el 16, habla de todas las bienaventuranzas. Quiero mencionarlas una por uno. Primero, bienaventurados los que son pobres en espíritu, verso 3. Bienaventurados los que lloran, verso 4. Bienaventurados los mansos, verso 5. Bienaventurados los que tienen hambre, verso 6. Bienaventurados los misericordiosos, el 7. Bienaventurados los de limpio corazón, el 8. Bienaventurados los pacificadores, el 9. Bienaventurados los que padecen por la justicia, el verso 10. Quiero que usted vea por un momento, esto es una cadena. Esto es como la entrada al reino de los cielos, es como la entrada a la primera puerta que nos lleva hacia el cielo. Primero, para poder entrar, dice Jesús, tienes que aceptar que no eres nadie. Tienes que aceptar que tú no eres nadie, que no puedes hacer nada, que lo único que puedes hacer es ir al infierno. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero no es Espíritu Santo, es espíritu de hombre. Es un hombre decaído con su semblante que está convencido de que él no puede hacer nada. Al estar tú en esa posición, eso te va a llevar a llorar. Bienaventurados los que lloran. Vas a llorar porque no puedes.
vas a llorar porque tienes angustias. Y claro, las lágrimas te van a llevar a lo que sigue, que es lo manso. Al ver que no puedes llorar por eso, entonces te vas a someter a Dios. Te vas a someter a Él. Te vas a hacer sumiso a Él. Y eso te va a llevar a desear lo que Él dice, a desear la palabra, aventurar lo que tienen hambre y sed de justicia. Y claro, al comer la palabra, al comer la justicia, entonces eso te va a hacer misericordioso. Y también te va a hacer limpio corazón. Por eso el hombre de Dios es un hombre de misericordia, pero es un hombre de santidad. Bienaventurados los de limpio corazón. Y finalmente, eso te va a hacer desarrollar el ministerio como debe ser. Bienaventurados los pacificadores. Porque este es el ministerio de la reconciliación. Llevar el mensaje del evangelio al mundo entero, como dijo Pablo, somos embajadores con el ministerio de la reconciliación. Y finalmente, como consecuencia de todo esto que has iniciado, llegamos otra vez a lo mismo, a la cruz, al dolor, el verso 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por causa de mi nombre os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Por favor, ve el contexto en Lucas 6 y verá usted. Por favor, solo vea aparte. El versículo 25-26, Lucas 6, 25-26. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aquí dice que los que ríen están en peligro. Todos los que gozan sin Dios están en peligro. Un día van a llorar y va a ser triste porque va a ser en las llamas del infierno. Pero es ahora que hay esperanza de escapar. Entonces, dice aquí, en Lucas 9, 57 al 62. Esto se está poniendo bueno, ya estamos terminando. Lucas 9, 57 al 62. Aquí en este párrafo que voy a dar lectura ahorita, se encuentran los dos llamados que existen en la tierra. Se encuentra el llamado que te hace el hombre y el llamado que te hace Dios. Se encuentran las dos formas de seguir a Dios. La forma en la que el hombre sigue a Dios a la manera de Él. Y la forma en la que el hombre sigue a Dios a la manera de Dios. Porque aquí en este párrafo del 57 al 62 hay dos hombres que seguían a Jesús. Lo único que uno le dijo, te seguiré. Y el otro no le dijo, te seguiré. Al otro fue Jesús que le llamó. Es que una cosa es que tú sigas a Dios porque quieres seguirlo. Y otra cosa es que tú le sigas porque Él te dijo. Es que si tú le sigues porque quieres, te vas a cansar. Pero si tú le sigues porque Él te llamó, vas a llegar. Porque irrevocable es el don, irrevocable es el llamamiento. Cuando Él inicia en tu vida, Él va a finalizar en tu vida. Y Él nunca te va a dejar a vos. Ah, no. Vos te puedes ir al mundo ahorita y andar por allá varias semanas y olvidarte de Dios. Pero Dios te va a pegar una patada y te va a regresar para adentro y redir, porque ese es el rollo con Dios. Que Dios dice, no quiero que se pierda nada. Además, Dios ya dijo, ninguno de los que me dicen se perdió. Porque está escrito que a los que son bastardos Dios los ignora, pero los que son hijos Dios hasta los azota. Dice el 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiría donde quiera que vayas. Esta es emoción, esta es pura emoción. Y Jesús, como le mira la cara de emocionalista, le responde y le dice, ¿a dónde vas a ir vos? ¿Qué crees que aquí el asunto es como dicen allá, pare de sufrir? ¿Crees que aquí el asunto es plata, dinero, amor y qué? Dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, hijo. Te cuento eso. También te voy a contar que las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza para iniciar. Para iniciar. Como que el pastor Julián diga, bueno, hermanos, yo voy para Olancho, ¿quién va a ir conmigo? Yo, y le hermano, pero yo no llevo ni un cinquito. Allá creo que vamos a dormir en la selva, ¿verdad? También vamos a estar en una zona donde es peligroso nos maten. Entonces ya la gente comienza a retroceder. Porque el emocionalista dice, vamos a ir con usted. Pero no saben que el hombre no lleva una empira, no saben que allá no hay caso de dormir, no hay comida, hay amenaza de muerte. Pues eso fue lo que Jesús le quiso decir a este emocionalista, te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús le dice, no me compares con las zorras, ellas tienen guarida, ni con las aves de los cielos que también tienen, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. 59, y dijo a otro, ahora aquí Jesús, el primero dice que le va a seguir, pero aquí ahora está Jesús, está llamando, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este tipo comete un error que aquel no lo cometió. Note usted que controversia. Que el que le dijo que le iba a seguir, le dice, te voy a seguir donde quiera. Y este no dice, te voy a ir donde quiera. Este dice, te voy a seguir, pero primero deja que yo vaya y entierre
a mi Padre. El problema es que ¿cuál es la diferencia? Que este tipo está bajo promesa, porque Jesús lo llama. Cuando Jesús te llama a ti, te tolera algunas cosas para darte formación, y es lo que él hace aquí, le da formación. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y este es el equivalente al otro. Hay un doble rebelde aquí, como confirmando. Pero luego Jesús también lo fulmina y dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que aunque hay 3 hombres, hay 2 que son un solo. Porque tanto este que le dijo, te seguiré donde quiera que vaya, y el otro que le dije, deja que primero haga esto, son el mismo. Mis hermanos, lo central de todo este pasaje que estoy mencionando es la respuesta que Jesús da. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Señores, en este mundo no tenemos más que lágrimas, dolores y más dolores. Ha sido la historia de toda la iglesia, llorar, morir, sufrir, porque nuestra gloria está en el cielo, no está en esta tierra. Nuestra gloria está arriba, mis hermanos. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo capítulo 10, verso 16 al 25, aquí os envío como lobos, como ovejas en medio de lobos. Aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Y dice ahí, seréis llevados ante reyes grandes, pero no se preocupen, les dice, el Espíritu Santo va a estar allí. Siempre que había dificultad, él decía, tengan calma, paz, no temáis. No temáis, el Espíritu de Dios les va a dar palabra. Ahora Juan 15, 18 al 20, el mundo os aborrecerá porque a mí me aborreció primero, porque el mundo ama lo suyo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y finalmente el pasaje de Lucas 14, 25 hasta el 35, donde dice que dijo a las grandes multitudes que iban tras él, si alguno no aborrece a sus padres, sus madres, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aún el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y con ese vamos a cerrar aquí en Lucas 14. 14, 25 al 34. No, 14, 25 al 35. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. O sea, volviéndose es que se dio vuelta para atrás. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, Jesús dice, antes de seguirme, te voy a mostrar que el camino es difícil, así es que definite si vas a llegar hasta el final o no. ¿Estás dispuesto, le dice al hombre, a quedarte sin mujer, que lleguen, te la violen y te la maten? ¿Estás dispuesto que lleguen a matar tus hijos? ¿Estás dispuesto a pasar hambre, a pasar esto, aquello, a no pasar trabajo, esto y esto y esto y esto? Haz análisis. Defínete, si no vete al diablo de un solo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él. Claro, siempre es así. Miren cómo anda ahora, siempre es así. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con 20.000? Aquí hay 3 fuerzas, la fuerza humana, la fuerza del diablo y la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios ya nos dijo que van a haber 2 fuerzas en la tierra peleando, la fuerza humana y la fuerza del diablo. Y si tú crees que el diablo es mayor que tú, pues entonces hay que darnos la retirada de un solo. Porque lo humano es 10.000, lo infernal es 20.000, pero lo de Dios es 30.000 y más que eso. Entonces tenemos que estar entendidos de que esta batalla se pelea con el poder de Dios. El verso 33, así pues cualquiera de vosotros, aquí no hay imparcialidad, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora note la conclusión en el verso 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni por el muladar es útil, la arrojan afuera. La pregunta es, ¿quién la arroja afuera? Él mismo. ¿Nunca ha visto usted a Dios pegando patadas para afuera? Es que esto no nos han enseñado en el Evangelio.
Dios pega patadas y avienta para afuera la basura. Véalo acá en Mateo 15. Aquí lo que Dios no le sirve lo tira afuera. ¿No ha leído el texto que dice, todo árbol que no da buen fruto, qué pasa con él? Mateo 15, 12 al 14. Mateo 15, 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Solo la gente que cree que Jesús hablaba bonito. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que mi Padre no plantó, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos que son ciegos y sin ciego y otros ambos caen al mismo hoyo. Note lo que dice, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Será desarraigada. Parecido al Salmo 127.1, no recuerdo más o menos. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guarda la ciudad, ¿de qué me sirve a mí cuidar a un hermano o una hermana? Si Dios no lo guarda, se lo harta el diablo siempre. Y el problema es que Dios va a cuidar a ese hombre o a esa mujer de acuerdo a la fidelidad que él tenga. Porque dice Ezequiel 3 y Ezequiel 33 de que Dios pone tropiezo en el justo. Otra mentira que nos han dicho, que el diablo vota a la gente. Mis amigos, el diablo no vota a nadie. Eso lo hemos oído por años, pero no es así. El diablo tienta, y aún la libertad de tentarte no la tiene, porque él te tienta cuando Dios quiere y hasta donde Dios quiere. ¿No se acuerdan cuando Job? Él hizo todo lo que hizo a Job por soberanía de Dios, por permisión de Dios. Y Dios le dijo, no toque su alma. Cuando un justo cae, primero cae porque fue infiel a Dios. Al ser infiel a Dios, entonces Dios lo suelta. Y cuando Dios lo suelta, entonces el diablo juega pelota con él. Así de fácil. Sansón fue infiel a Dios y entonces el hombre cayó, los filisteos lo someten y después jugaban con él los demonios filisteos. Pero siempre el problema fue ser infiel a Dios. Si yo pusiera el tropiezo delante del justo, él morirá. Pero Dios nunca ha sido injusto. Dios nunca pone un tropiezo delante de mí para que yo caiga porque caiga. No, la Biblia dice que no es la voluntad de Dios que uno de sus pequeñitos caigan. En el libro de Mateo 18. Y Pedro dice que cuando somos fieles haciendo esto y aquello, no caeremos jamás. En 2 de Pedro 1. Entonces, mis hermanos, la trayectoria de la iglesia ha sido esa. En su inicio fue con avivamiento, la apostasía se esparció, y en estos días cada cristiano tiene que despertar en una negación. Es el camino al ministerio y el camino al cielo. Pero tenemos que sufrir. Para ir al cielo tenemos que pasar por el desierto de la tentación, donde solo estás tú y el diablo. Y Dios casi no está más, está por la fe. Llega ese momento cuando no sentís a Dios. Si una cosa es seguir a Dios sintiéndolo, tocándolo, tú lo tocas así, pero cuando no tocas nada, tienes que ejercer la fe. En el desierto solo está tú y el diablo. Y en ese momento tú tienes que hacer presente a Dios por la fe, utilizando la palabra de Dios como hizo el Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero después de ese desierto de la tentación te van a cruzar al desierto de Getsemaní, donde el dolor es más fuerte y sus lágrimas, sus sudores como gotas de sangre. Y dice Hebreos 5, 7 y 8 que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Fue oído por su temor reverente. Y finalmente hay que llegar al monte Moriah o al Gólgota. Al cielo no podremos ir. Ningún santo irá al cielo sin pasar por el desierto de la tentación, por el monte Getsemaní y por el Gólgota. Tenemos que beber de esa copa y tenemos que ser bautizados de ese mismo bautismo. Bebió de la copa del dolor y fue sumergido en ese bautismo de arriba, en ese bautismo de Dios, cuando Dios el Padre lo deja solo. Y Él dice, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
En un momento tan difícil como el que Jesús estaba pasando, se necesitaba luz y Dios le responde con oscuridad por 3 horas. En ese momento se necesitaba calma y Dios le responde con temblor más bien y terremoto por todos lados. Consejero, Emanuel, príncipe de paz, el renuevo, ¿Qué le parece? Dios fuerte, el autor Cuando de la queremos agua, más bien Dios nos quita el agua. Cordero de Dios, creador, Tú Señor quieres de la agua y Dios te la quita, León de la tribu de Judá, porque es el proceso. el que es tiempo de el formación. que ha de venir, el todopoderoso, Entonces es así. raíz y el linaje de David, Tenemos, hermanos, verbo de Dios, que entrar por el camino del dolor. Ahora, para finalizar, oiga esto. Señor de todos, El camino que Dios marcó al cielo es el camino del dolor. Señor de señores, Salvador, ¿Y sabía usted por qué Dios marcó este camino bien difícil? la rosa de Sarón y el lirio de los valles, Para que nadie se infiltre. soberano de los reyes, Le aseguro porque por este camino ningún falso se va a infiltrar, porque Isaías 35:8 dice que no pasará inmundo por este camino de santidad. legislador, creador, Y Oseas 14:9 dice, ¿quién es prudente y sabio para que sepa esto? Que los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán ahí, pero los impíos caerán ahí. hijo de vuestras almas, Impío cae. jefe, Mesías, Y Proverbios 10:29 dice que el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los impíos, Señor a los que hacen maldad. testigo fiel, príncipe de los pastores, Jesús es piedra de tropiezo. juez de Israel, Y por eso le dio decir a Juan, el Bautista, justicia, y díganle algo más a Juan, el camino, que es bienaventurado el que no haya rey tropiezo de en los mí, santos, porque en él todos tropiezan. la estrella resplandeciente, El único que no tropieza en él es aquel que es libertador, un llamado por él, un elegido por él, un hijo fiel a él. el principio y el fin, Y ahí todos el tropezarán, alfa y la omega, el primero y el último, porque el camino no está hecho para eso. Padre eterno, El camino solo está hecho para 4x4, el que no es 4x4 no sube por ahí, es muy levantada la cuesta. la Los puerta, sencillos no. rey de los Sencillo no entra, amigo. mensajero del pacto, Tiene que ser doblado, la tiene que ir con la fuerza del más allá. resurrección y la vida, De lo contrario, miles caerán como en el desierto. Salieron, dice la Biblia, como 600,000 o más de Egipto. Y solo llegó Josué y Caleb a la tierra prometida y los niños. Josué y Caleb y los otros 10 espías, ¿dónde quedaron? Dios los mató por traidores y por infieles y por incrédulos. Así que, mis hermanos, este camino es camino de sangre. Este camino es camino de lágrimas. Y si usted cree que va a haber un momento en el que usted ya no va a llorar, no va a sufrir, usted está equivocado. Mejor démonos la retirada desde hoy, hermano, y acabemos con este culto ya de un solo. Pero no nos engañemos. Vamos hacia adelante. Y recuerde que el texto dice, La retirada, ¿ves? recuerde el texto lo que dice, si alguno quiere venir después de mí, nieguese a sí mismo, pero el contexto dice, tome su cruz cada día. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Toma su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, demasiados versículos hemos hablado acerca de este dolor. Muchos textos hemos hablado acerca del dolor. Pero hay un canto que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Qué música más basura esa. Aleluya. Porque el texto dice, el que esté triste haga oración. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, en Mateo 26. En el mundo tendréis aflicción. El justo Lot afligía su alma, viendo y oyendo los hechos que la gente. Dice también la Escritura, sella a los que claman y gimen en Ezequiel 9, a causa de tantas abominaciones. Y comenzó a descabicharme los ancianos, dice, por ahí empezó, dice Jehová. Así que, mis hermanos, hay un texto que dice, pues tengo por cierto que las tribulaciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 17 y 18. Tengo por cierto que las tribulaciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que, mis hermanos, terminando en Apocalipsis dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque ellos lloraron mucho. Irán andando y llorando los que llevan la buena semilla, los mensajeros de pan llorarán amargamente, irán con lloro, bienaventurados los que lloran, ay de ustedes los que ríen. Este pues es el Evangelio, mis hermanos, Evangelio de cruz. Pero hoy la religión a nivel mundial ha quitado la cruz y le han dicho a la gente, bendecido, prosperado y en victoria. Eso es enemigo de la cruz de Cristo, como decía Pablo.
Pero hay una iglesia allí, que está al par de la Odisea, que es Filadelfia. Ahí aparecen los fieles en este último tiempo, donde Dios les dije, por cuanto he guardado mi palabra, yo también te guardaré en la hora de prueba. Siempre la fiel, la iglesia está ligada a la palabra de Dios. Dios me les bendiga entonces, y esto ha sido la palabra de Dios para nosotros, teniendo en mente eso. De todo lo que hemos hablado, solo nos resta una cosa: negación. Ese es el tiempo nuestro, negación, para poder caminar por este camino y poder llegar hasta el final. Tenemos que llegar allá acompañados de nuestra cruz, hermano. Sin cruz no se afecta a nadie allá. Y aún algunos llegarán con cruz incompleta. Tenemos que llegar con la cruz completa allá, sin quitar esto, sin quitar aquello. Así es que solo se vale llorar, como dice el texto. Llorar, pero llorar por la causa de Cristo, no como Esaú, que lloró por su primogenitura y tampoco le oyeron. Como Judas, que se arrepintió y de nada le sirvió. El arrepentimiento debe ser genuino, no como el de Judas, y las lágrimas tienen que ser originales, no como las de Esaú. Así que Dios me le bendiga, hermano, y nuestro hermano Julián queda con nosotros para cerrar. ¡A su nombre! ¿El otro culto? Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.